Esto es El laberinto de Minotauro Beca y hoy vamos a hablar de la Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! Esto se va a publicar el 25 de diciembre. ¡Feliz Navidad a todos! Y a algunos feliz solsticio de invierno. Que hay gente que se enfada cuando se dice esto, pero yo lo digo en este caso porque vamos a hablar de la Navidad, de cosas que pasan, de Belénes también, y vamos a hablar del origen de la Navidad de esta fecha, porque para empezar, eh, Jesús, ya sea por estudios históricos y todo ello, no nació el año cero de antes de Cristo, no nació Jesús, nació antes del año nacimiento de Cristo. O sea, el 4 antes de Cristo nació Jesús, ya sea eh, por estudios históricos y todo se ha demostrado. O sea, esa fecha que tenemos mucho de antes de Cristo, después de Cristo. Pues no es una fecha en la que naciera Jesús, pero bueno, ya se ha quedado así eso. Y como lo cambiáramos ahora, sería un jaleo porque fechas, por ejemplo, el descubrimiento de América no sería el 1492, sería el 1488. No, en 1496 sería, o sea, porque si ya tendríamos 4 años más después de Cristo, sería todo un jaleo, o sea, sería todo un jaleo que no veas. Entonces, mejor han decidido dejarlo así, aunque tampoco han hecho mucha intención por cambiarlo, pero es un dato que hay. Se celebra el 25 de diciembre la Navidad, porque se celebraba antiguamente las Saturnales, la fiesta del solsticio de invierno, que era la fiesta del dios Sol, de este dios Sol Apolo, y de esta fiesta romana, luego cuando ya el catolicismo ya se instaura en Roma, deciden coger de una fiesta pagana romana para hacerlo como más fácil, para hacer este paso de las fiestas paganas a las cristianas. Claro, si tú ya encima le cambias las fechas y todo, pues ya sí, tal, pero para que fuera más fácil, dijeron, bueno, vamos a cogerla el 25 de diciembre, que es cuando celebran el solsticio de invierno y una de las fiestas más importantes de la religión romana, y vamos a poner la fiesta más importante del cristianismo, prácticamente, que es el nacimiento de Jesús, junto luego la Semana Santa, que también son fechas importantes, pero se eligió ese día de 25 de diciembre por eso, por el tema romano. Por eso hay muchas veces que escucharéis a veces en tono de sorna. Feliz solsticio de invierno. Pues es por eso, porque la Navidad se coge del solsticio de invierno, que no quiere decir que en esa época no se pueda celebrar el nacimiento de Jesús, porque exactamente sabemos el año, como he dicho, que fue el 4 antes del Cristo, pero los meses, si fue en invierno, en verano, tal, hay teorías de que fue en agosto, de que fue en marzo. Ahí tal, pero no hay estudios detallados ni nada que... Entonces, no habiendo estudios ni siendo demostrado, se cogió el 25 de diciembre, que era la fiesta romana, y luego más tarde, luego pasó que en el año 335 el Papa Julio I, cuando ya la época de los papas, eh, dice que la fecha de nacimiento de Jesús se ha celebrado este día, el 25 de diciembre, que ya era como algo tradicional, pero ya se puso sobre el papel, ya era de forma ya oficial para los cristianos. Ya estaba, se hacía como un poco ya que le habían cogido de forma los romanos y los cristianos, pero ya la religión católica como sí lo aseguró. Y luego, en el 354, decreta este día como la fiesta del nacimiento de Jesús Nazaret, el Papa Liberio. Un papa a otro papa lo van reconociendo. Y luego se hace, dando otras fechas, el primer banquete navideño, la primera cena de Navidad que digamos, que ahora es algo muy tradicional, pues se celebró en el 369 en Constantinopla, en el Imperio Bizantino. Bueno, en esa época era la parte oriental del Imperio Romano, pero bueno, en esa parte que luego sería Bizancio, ahí se celebró la primera comida navideña. Y como dato curioso, Carlos Magno le coronaron como emperador del Imperio Sacro Romano Germánico el 25 de diciembre. Y no fue casual, lo eligieron el Papa diciendo, bueno, en esta fecha de la celebración del nacimiento de Jesús, vamos a poner a uno de los al primer emperador después de mucho tiempo y le vamos a coronar. Así que todo se mira con lupa. Y ya vamos a pasar a otro dato que me gusta mucho, que es el dato de los belenes. Los belenes muy típicos, sobre todo en España, también en Italia, son los sitios donde son más tradicionales de todo el mundo.
Pues resulta que el primer Belén lo creó, que lo sepamos oficialmente, puede haber otro ahí perdido, pero que sepamos oficialmente fue San Francisco de Asís en 1223. Él lo creó en una cueva en Italia el día que daba misa y colocó dentro un pesebre con una imagen de piedra del niño Jesús y a ambos lados un buey y asno vivos. A ver, es como el Belén original. O sea, luego hemos tenido muchos más Belenes. Se ha puesto pastores, romanos, en algunos actualmente veis hasta Caganet. O sea, esto ya se ha ido un poco de madre, pero bueno, el Belén tradicional primero de todos, el original, que dirían algunos el original, es el con el niño Jesús, los padres del niño Jesús, José, José y María, y luego el asno y el buey esto tiene un poco de polémica porque hay en algunos donde no ponen buey, donde sí, pero claro, en el original estaba, entonces si en el original lo hacían, o sea, pero bueno, por ejemplo, los Reyes Magos en este primer Belén no estaban, o sea, luego los pondrían, pero tanto que se dice de los Reyes Magos en el Belén y todo ello, pues se incorporaron como más tarde como otras figuras que se fueron poniendo según pasó el tiempo. Y bueno, diréis, y bueno, ¿y en España qué pasa con el mundo de los belenes? Pues el mundo de los belenes fue traído sobre todo por Carlos III, el que es para muchos llamados como el alcalde de Madrid, el mejor alcalde de Madrid y todo ello. Pues también recordemos que Carlos III, antes de ser rey de España, es rey de Nápoles. Nápoles que tiene mucha unión con España y demás, que fue parte de la corona de Aragón y fueron como reinos amigos y tal, porque compartían el mismo rey, pero no eran el mismo reino. Pero eso que suele pasar en las uniones de coronas. Pues resulta que Carlos III, cuando viene de Italia, se trae a arquitectos, se trae a artistas y se trae el llamado Belén del Príncipe, que contaba con la Virgen, San José, el niño buey, la mula, y ahí fue trayendo más figuritas. Este Belén se lo regaló a su hijo, Carlos IV, para muchos uno de los peores reyes de la historia de España, aunque luego vino su hijo Fernando VII y lo empeoró. O sea, era malo, pero luego fue aún peor. ¿Dónde se fabricó este primer Belén que estamos hablando? Pues fue la fábrica de porcelana de Capodimonte, donde mandó realizar estas figuras para el Belén privado de Palacio. Este Belén, que ahora os voy a contar como curiosidad, parte de él, he estado estos días antes de grabar el podcast en el Palacio Real, he estado ahí viendo el Palacio Real, la exposición permanente, y luego está que eso va muchísima gente todos los años y hay unas colas alucinantes solo para ver ello, es esto. Pues es el Belén, el típico Belén napolitano, el típico de Carlos III. De este Belén, a ver, se conservan unas 80 figuras, algunas están expuestas, otras no. O sea que si veis el Belén, unas son originales y otras no. También, si queréis ver belenes napolitanos, que son los belenes que suelen ser de esta época, os recomiendo que vayáis al Museo Municipal de Madrid, que está al lado del tribunal, y ahí tenéis. No hace falta que visitéis el museo en sí, porque a la izquierda hay una especie de donde era la parte de la capilla de la iglesia de ese museo, pues ahí tenéis a la izquierda, al fondo del todo a la izquierda, tenéis un pequeño museo y las figuras son de época goyesca y todo ello. O sea, un poquito de esa época justo de Carlos III, Fernando VII, figuras goyescas y está bastante bien. Es que se utilizaba para hacer estos personajes cuentas de coral, perlas, castiñuelas de marfil, o sea, eran figuras bastante elaboradas. Y algunas se hacían en la fábrica de tejidos, o sea, es que son verdaderas obras de arte las figuras de este Belén, el atrezo, o sea, por eso está muy bien custodiado y en este Belén napolitano del Palacio Real de Madrid merece muchísimo la pena. Como crítica, decir que si vais a verlo no lo vais a poder ver tranquilamente porque hay muchísima cola y a mí una cosa de estas que me escaman que pasa en algunos museos o palacios y otros sitios, monumentos, que la propio personal del museo te meta prisa para verlo, o sea, en plan, venga, avanzar, avanzar, avanzar. Tal, pero si tú quieres ver las figuras, ver el detalle tranquilamente, pues no puedes. Entonces vas un poco como una ovejita ahí, justo, nunca mejor dicho, una ovejita del pesebre, vas ahí empujado
Y yo lo vi el Belén, pero lo veías un poco a matacaballo, porque ibas a todo deprisa, pero merece mucho la pena. Este Belén llegó a su máximo apogeo en Nápoles, bajo este reinado, y ya digo, este Belén napolitano que se conserva unas 80 piezas, perdón, ojalá fuesen 800, ya sería espectacular, pero vamos, si pasé por el Palacio Real, ir a verlo porque merece mucho la pena y es una de las herencias que nos quedó de Carlos III, muy buen rey. También hablaremos algún día de sus oscuros y tal, que todo el mundo de que si el alcalde de Madrid, que si muy buen rey y todo ello, pero también como todos los reyes tienen sus cosas buenas y malas, bueno, algunos solo malas prácticamente, pero merece mucho la pena este Belén napolitano. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy, haciendo historia, contando un poquito la historia de la Navidad, un poquito resumida, cómo se puso la fecha, cómo vino el Belén y todo aquello. Y bueno, os deseo una feliz Navidad a todos los oyentes del laberinto de Minotauro VK. Y ya nos vemos prácticamente el año que viene. O sea que adiós.